Bajo las luces del espectáculo parecían intocables. Sus rostros llenaban pantallas, teatros y portadas, acompañaron generaciones enteras y se convirtieron en parte de la memoria colectiva no solo de Venezuela, sino también de quienes, desde Europa, descubrieron sus historias a través de la música, la televisión y el arte. Pero detrás del aplauso, el destino avanzaba en silencio. Accidentes inesperados, enfermedades implacables, violencia absurda y el olvido fueron cerrando una a una vidas que parecían destinadas a durar para siempre. Esta no es una simple lista de nombres famosos, es un recorrido emocional por 8 historias reales, 8 finales que nadie quiso imaginar, donde la fama no fue un escudo y el silencio terminó siendo el último escenario. Top 1. Mónica Spear. Hubo un momento en que Mónica Spear parecía haber alcanzado todo lo que una vida podía ofrecer en tan poco tiempo. En 2004 fue coronada Miss Venezuela y, con esa corona, no solo llegó la fama, sino una promesa de futuro sólido y duradero. Mónica no se conformó con ser un rostro perfecto. Estudió, se preparó y dio el salto a la actuación con una disciplina que pronto la convirtió en protagonista de telenovelas exitosas. Su imagen comenzó a cruzar fronteras y su nombre se volvió familiar también para públicos fuera de Venezuela, especialmente en Europa, donde sus producciones circulaban con fuerza. Con los años, decidió establecerse en Estados Unidos, buscando estabilidad y una vida más segura para ella y su hija. Todo indicaba que había tomado el control de su destino. Sin embargo, en enero de 2014, un viaje breve a Venezuela cambió la historia para siempre. Una carretera oscura, una falla mecánica y un asalto violento bastaron para apagar una vida que aún estaba comenzando. Mónica Spear murió a los 29 años, dejando a su hija con vida y a un país entero en estado de shock. Su muerte no fue solo una tragedia personal, se convirtió en un símbolo doloroso de la fragilidad humana, recordando que ni la fama, ni la belleza, ni el reconocimiento internacional pueden detener un final inesperado. Top 2. Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez fue mucho más que un actor conocido. Fue una figura de peso que durante décadas sostuvo la escena teatral y televisiva venezolana con una autoridad natural. Desde sus años de formación en el Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, quedó claro que no buscaba la fama rápida, sino una carrera construida sobre rigor, profundidad y respeto por el oficio. Su voz grave y su presencia imponente le permitieron dar vida a personajes complejos que marcaron a generaciones, incluso fuera de Venezuela, donde sus trabajos llegaron a públicos europeos a través de producciones exportadas. A lo largo de más de 40 años, participó en decenas de telenovelas, películas y obras de teatro, convirtiéndose en un referente sólido, ajeno a modas y escándalos. Mientras su prestigio crecía, su vida personal se mantenía discreta, centrada en la familia y el trabajo silencioso detrás del escenario. En 2014, tras una lucha contra el cáncer de pulmón, Gustavo Rodríguez falleció a los 67 años. Su muerte no solo cerró una carrera ejemplar, también dejó un vacío profundo en la memoria artística de un país que aún lo recuerda como uno de sus grandes pilares. Top 3. María Rivas. María Rivas nunca buscó imponerse con estridencia. Su fuerza estaba en la sutileza, en una voz que no gritaba, pero que lograba envolver al oyente desde el primer instante. Comenzó su camino artístico en pequeños locales nocturnos, a comienzos de los años 80, cuando pocos imaginaban que aquella mujer estaba destinada a convertirse en una de las grandes voces del jazz venezolano con proyección internacional. Su talento llamó la atención del productor Jerry Whale, y a partir de ese encuentro, María empezó a construir un estilo propio, elegante y valiente, donde el jazz dialogaba con ritmos venezolanos y una sensibilidad profundamente personal. Su música cruzó fronteras. Se presentó en Alemania, Austria, Estados Unidos y varios países de América Latina, consolidando una carrera que también encontró eco entre públicos europeos acostumbrados a la exigencia artística del género.
Grabó 11 discos, cantó en varios idiomas y dejó canciones que se convirtieron en referencia obligada dentro del jazz latino. Sin embargo, mientras su obra crecía, la vida le impuso una lucha silenciosa contra el cáncer. María habló de esa batalla con honestidad y fe, asegurando que había transformado su manera de vivir y de cantar. En 2019, la enfermedad terminó por vencerla. Tenía 59 años. Su voz se apagó, pero su música quedó suspendida como un acto de resistencia y belleza que aún sigue resonando. Top 4. Juan Manuel Montesinos. Juan Manuel Montesinos tenía un rostro que transmitía confianza inmediata. Una sonrisa serena, casi tranquilizadora, que durante décadas acompañó a los espectadores sin hacer ruido, sin excesos, pero con una constancia admirable. Nacido en Madrid, llegó a Venezuela siendo joven y fue allí donde encontró su verdadera vocación. Se formó en artes escénicas, participó en proyectos teatrales y musicales poco conocidos y poco a poco fue construyendo una carrera sólida que lo convirtió en un rostro habitual de la televisión venezolana. Para muchos públicos europeos, su historia tenía un matiz especial. Era un actor que unía dos mundos, el origen español y la consolidación artística en América Latina. Durante más de 40 años trabajó sin interrupciones importantes, apareciendo en telenovelas emblemáticas y manteniendo siempre un vínculo fiel con el teatro. Nunca fue un escándalo, nunca un titular polémico. Su trayectoria avanzaba de forma discreta, casi silenciosa, hasta que un viaje cambió el rumbo. Montesinos regresó a España para visitar a su familia y realizarse exámenes médicos que, en un principio, no parecían alarmantes. Lo que siguió fue una enfermedad devastadora que avanzó sin ruido, lejos de las cámaras. En 2009, falleció en Barcelona a los 59 años. Murió lejos del escenario y del país que lo vio crecer, dejando la sensación amarga de una despedida demasiado silenciosa para una vida entregada al arte. Top 5. José Antonio Bordel. José Antonio Bordel representó durante un breve pero intenso periodo la promesa de una juventud eterna hecha música. En los años 80 lideró el grupo Unicornio, una banda juvenil que surgió siguiendo la estela de los grandes fenómenos latinoamericanos y que logró un impacto inesperado, incluso fuera de Venezuela. La consagración llegó en 1982, cuando ganaron el Festival OTI en Perú con la canción Puedes contar conmigo, un triunfo que llevó su voz a radios, escenarios y hogares de distintos países. Bordel dejó de ser solo un cantante para convertirse en símbolo de una generación que soñaba en voz alta. Tras la separación del grupo, intentó consolidarse como solista, grabó discos, participó en bandas sonoras de telenovelas y mantuvo viva una carrera que, aunque ya no era masiva, conservaba prestigio. Pero su historia no tendría un final musical ni luminoso. Una noche, regresando a Caracas desde Río Chico junto a unos amigos, su vehículo fue interceptado en la carretera. Lo que comenzó como un asalto terminó en tragedia. José Antonio Bordel fue asesinado a tiros, lejos de cualquier escenario, sin tiempo para despedidas. Su muerte dejó una herida profunda, recordando de forma brutal cómo la fama puede desaparecer en segundos, reemplazada por un silencio irreversible. Top 6. Trino Mora. Hubo una época en la que pronunciar el nombre de Trino Mora bastaba para encender gritos y lágrimas. En los años 70 fue uno de los grandes ídolos juveniles de Venezuela, un rostro omnipresente en la música, la televisión y las portadas. Su voz conectaba directamente con la emoción adolescente, y sus canciones acompañaron a una generación que crecía creyendo que aquel éxito sería eterno. Los escenarios se llenaban, las presentaciones se sucedían sin descanso, y la fama parecía un estado permanente. Pero la industria del espectáculo rara vez ofrece promesas duraderas. Con el paso del tiempo, los gustos cambiaron. Surgieron nuevas voces y el foco se desplazó sin avisar. Trino Mora continuó cantando, fiel a su vocación, aunque el ruido mediático ya no era el mismo. La fama no desapareció de golpe. Se fue diluyendo lentamente, como suele ocurrir con muchos ídolos del pasado. Lejos de los reflectores, comenzaron a aparecer problemas de salud que debilitaron al artista,
que durante años había irradiado energía. En 2020, Trino Mora falleció en Caracas a los 72 años. Su muerte despertó una ola de nostalgia y una reflexión incómoda sobre lo efímero del estrellato. Top 7. Marcos Campos. Marcos Campos fue uno de esos actores cuya importancia no siempre se mide por el protagonismo, sino por la constancia. Durante más de 3 décadas, su rostro acompañó al público venezolano desde papeles secundarios que daban equilibrio y verdad a cada historia. No encabezaba afiches ni buscaba titulares, pero su presencia era imprescindible. Participó en numerosas telenovelas, obras de teatro y películas, y también dejó huella en espacios humorísticos que marcaron a generaciones. Para muchos espectadores, Marcos era ese actor familiar que siempre estaba allí, sosteniendo la trama con sobriedad y oficio. Se formó con disciplina y respeto por el escenario, y mantuvo una carrera ininterrumpida tanto en Radio Caracas Televisión como en Venevisión. Nunca fue un artista de escándalos. Prefería el guión y el escenario al ruido mediático, y quizás por eso, su retiro de la televisión pasó casi desapercibido. Sin anuncios ni homenajes, volvió al teatro, al origen más puro del actor. El final llegó de la misma manera en que vivió su carrera. En 2023, Marcos Campos falleció en su casa, en Caracas, a los 66 años. Top 8. Adrián Guacarán. Adrián Guacarán fue, durante un instante luminoso, el niño que hizo creer a un país entero en los milagros. Con una voz clara y una fe que conmovía, cantó frente a multitudes siendo apenas un niño y llegó incluso a interpretar una canción dedicada al Papa Juan Pablo II, un momento que lo convirtió en símbolo nacional. Sus discos se vendieron por miles, su imagen recorrió Venezuela, y su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como el de un prodigio destinado a un futuro brillante. Pero la fama infantil es frágil. Con el paso del tiempo, el entusiasmo se desvaneció y el apoyo que había llegado de forma repentina desapareció con la misma rapidez. Adrián siguió cantando, pero lejos de los reflectores. Ya adulto, comprendió que la música no le permitiría sostenerse y buscó estabilidad en otros ámbitos, trabajando en labores administrativas mientras su pasado artístico quedaba reducido al recuerdo. Entonces llegó la enfermedad. Sus riñones comenzaron a fallar y en medio de la escasez de medicamentos, pidió ayuda públicamente. La ayuda no llegó a tiempo. Adrián Guacarán falleció a los 44 años. El niño que una vez emocionó a multitudes se fue en silencio, dejando una pregunta dolorosa sobre cómo una sociedad puede olvidar tan fácilmente a quienes alguna vez elevó. 8 historias, 8 destinos distintos unidos por un mismo final: el silencio. La fama los elevó, pero no los protegió. Algunos fueron víctimas de la violencia, otros de la enfermedad y otros del olvido lento y cruel. Sus nombres alguna vez llenaron escenarios y pantallas. Hoy sobreviven solo en la memoria de quienes aún recuerdan. Este no es un homenaje a la tragedia, sino un recordatorio incómodo de lo frágil que es el éxito y de lo rápido que el aplauso se apaga. Recordarlos es resistir al olvido, porque mientras sus historias sigan siendo contadas, el telón nunca caerá del todo.